Buenas tardes a todos, magistradas, magistrados, magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, magistrada Isabel Cecilia González Leni, magistrado Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, secretario general Jonan Tello Amin. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión jurisdiccional virtual correspondiente al miércoles 14 de abril de 2021. Como ustedes saben, mediante acuerdo plenario del 14 de agosto de 2020, el Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa estableció que íbamos a privilegiar la celebración de instancia de las sesiones jurisdiccionales del Pleno, en el que se atendieran este tipo de asuntos que vamos a discutir. La idea es que esta sesión se transmita por los medios electrónicos que puedan permitir o facilitar su seguimiento a través de la videograbación que garantice su publicidad. Es por ello que, siendo las 13 horas con 40 minutos del 14 de abril del año 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, se da inicio a esta segunda sesión jurisdiccional del Pleno a través de la plataforma digital videoconferencia Telmex en la reunión con ID número 123-408-1617, misma que está siendo transmitida en vivo en este momento por nuestras redes sociales y por la página oficial del tribunal. Buenas tardes. Como he dicho, secretario, por favor, proceda al pase de lista correspondiente de los integrantes del Pleno en el orden de la titularidad de las salas primero y después de la presidencia. Adelante, secretario. Correcto, magistrado presidente, procedo con el pase de lista. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. No, presente. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Presente. Magistrada Isabel Cecilia González Leni. Presente. Me parece que el magistrado tiene un problema técnico. Si lo tiene bien, magistrado, esperamos un momento a que el magistrado presidente se recupere la conexión. A ver, yo me veo, según yo, y estoy viendo... Sí estoy, ¿verdad? Ya. Sí, ya regresas. Continúo con el pase de lista, si lo tienen bien, magistrado. Ya, perfecto. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Presente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Presente. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta segunda sesión jurisdiccional virtual la totalidad de los magistrados integrantes del Pleno. Magistrados y magistradas integrantes del Pleno. Muchas gracias. En atención a que se encuentra presente la totalidad de integrantes, iniciamos con la presente sesión. Prosiga, señor secretario, por favor. Magistrado, toca el turno poner a la consideración del Pleno el orden del día mismo que se reproduciría en el siguiente orden. Como primer punto, la instalación de la sesión. Como segundo punto, la lectura del orden del día y, en su caso, su aprobación. Como tercer punto, aprobación del acta de la sesión jurisdiccional del Pleno celebrada a distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas el pasado 16 de diciembre de 2020. Corrijo, magistrado. La sesión fue celebrada, el acta sería la relativa a la sesión jurisdiccional celebrada el pasado 10 de marzo. Como cuarto punto, la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de reclamación en el siguiente orden. Reformulación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 55-2020 a cargo de la ponencia de la magistrada titular de la cuarta sala unitaria. Recurso de reclamación 006/2021 a cargo de la ponencia del magistrado de la primera sala unitaria. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 12/2021 a cargo de la magistrada de la cuarta sala unitaria del tribunal. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 75/2020 a cargo del magistrado titular de la segunda sala unitaria. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 78/2020 a cargo de la ponencia de la magistrada de la tercera sala unitaria. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 1/2021 a cargo de la ponencia de la presidencia del tribunal. Proyecto de reclamación 2/2021 a cargo de la ponencia del magistrado de la primera sala unitaria del tribunal.
Proyecto de reclamación 74-2020 a cargo de la ponencia del magistrado de la primera sala unitaria del tribunal. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 76-2020 a cargo de la ponencia del magistrado de la primera sala unitaria. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 79-2020 a cargo de la ponencia del presidente del tribunal. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 80-2020 a cargo del magistrado de la segunda sala unitaria. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 3-2021 a cargo de la segunda sala unitaria. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 4-2021 a cargo de la tercera sala unitaria. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 5-2021 a cargo de la ponencia de la presidencia. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 8-2021 a cargo de la segunda sala unitaria. Proyecto de resolución de reclamación 9-2021 a cargo de la segunda sala unitaria. Proyecto de resolución del recurso de reclamación 77-2020 a cargo de la ponencia de la presidencia del tribunal. Y proyecto de resolución del recurso de reclamación 7-2021 a cargo de la cuarta sala unitaria. Como siguiente punto, magistrado, en el orden del día correspondería la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de reclamación relativos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En primer punto, en este apartado, el relativo al recurso de reclamación 7-2020 a cargo de la ponencia de la presidencia del tribunal. Recurso de reclamación 1-2021 a cargo de la ponencia de la magistrada de la cuarta sala unitaria. Recurso de reclamación 17-2020 a cargo de la ponencia del magistrado de la primera sala unitaria. Recurso de reclamación 18-2020 a cargo de la ponencia de la magistrada de la tercera sala unitaria. Perdón, magistrado, hago la aclaración. Los LGRA son el 7-2020 y el 1-2021. Posteriormente procedemos con los recursos de revisión. En este caso, el 17-2020 a cargo de la ponencia de la primera sala unitaria y el 18-2020 a cargo de la tercera sala unitaria. Como séptimo punto en el orden del día, la aclaración de sentencia relativa al recurso de reclamación derivado de la Ley General de Responsabilidad Administrativa 1-2019 y sus acumulados 2 y 3 del mismo año a cargo de la ponencia de la presidencia del tribunal. Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de apelación 1-2020 a cargo de la ponencia de la presidencia de este tribunal. Magistrado, y por último, la clausura de la sesión. Sería cuánto, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas y magistrados, está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo con la propuesta de orden del día, por favor, levanten la mano. No. Mónica, magistrada Valencia, ¿la escuchamos? Gracias, es cuanto, presidente. Nada más por si omití por la excusa que usted planteó, no la vi, pero no hay mayor problema, lo hemos trabajado. Secretario, bueno, a ver, la excusa, la propuesta que ya fue remitida con anterioridad para ustedes es en el recurso, me parece que el 76, ¿correcto, secretario? Correcto, presidente. Magistrado, si lo tienen a bien, por la fecha en que se le circuló la convocatoria en relación con la excusa presentada por el magistrado presidente, daría cuenta de la excusa planteada previa a la cuenta del asunto en cuestión, que es el 76-2020. Por eso no está incluido en el orden del día, porque este orden del día se circuló con anterioridad. ¿Están de acuerdo en que entonces cuando llegue el momento de discutir ese asunto, lo señala el secretario y a partir de eso se toma acción en el pleno? Yo me retiraría nombrando, como lo hemos hecho en otras ocasiones, al magistrado Sánchez Urrutia para que de manera temporal pueda llevar la discusión de ese asunto. Entonces, si están de acuerdo, por favor, magistrados, les pido que levanten la mano. No está de acuerdo la magistrada González, le escuchamos. Me parece que lo que conduce aquí es modificar el orden del día, agregar la excusa para que primero se vote si la excusa es conducente y después ya usted pueda conocer o no del asunto. Ok, bueno, no tengo inconveniente. La propuesta de la magistrada es que primero se modifique el orden del día para agregar ese punto que sería, pues yo creo que serían los primeros puntos antes de la discusión de los asuntos. Entonces, me parece que cabría antes del 4.1 y modificar el 4.1 en adelante
esa sería primero la solicitud de la excusa o la presentación de la excusa mía, y sobre eso seguimos con los asuntos. Es decir, se modificaría en la reformulación, por ejemplo, del 055, sería el 4.2, ¿correcto? O la otra, ponemos un apartado diferente, que es el apartado 4, y este es el 5, y cambia todo. ¿Ok? Secretario, ¿sí me expliqué? Correcto, magistrado, tomo nota para el acta y incluimos en el orden del día que ya se le ha dado lectura como punto número 4 la aprobación de la excusa planteada por el magistrado presidente en el recurso de reclamación 76-2020 para correr los puntos sucesivos con la numerología que corresponda. Correcto, correcto. Entonces, si están de acuerdo con esa modificación, magistrado, les pido que levanten la mano. Muy bien. Entonces, se aprueba en esos términos el orden del día. Proseguimos, señor secretario. Correcto, magistrado. Continuando con el orden del día aprobado, toca el turno para la aprobación del acta de la primera sesión jurisdiccional no presencial del Pleno de fecha 10 de marzo del 2021, que fue previamente circulada a los magistrados integrantes del Pleno. Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración el acta del 10 de marzo de 2021. Si están de acuerdo, les pediría que levantaran la mano. Ok, en esos términos, entonces, se apruebe económicamente el acta jurisdiccional del 10 de marzo de este año. Proseguimos, señor secretario. Correcto, magistrado. Continuando con el orden del día y en atención a la modificación planteada al mismo y aprobado por el Pleno, toca el turno para la análisis, discusión y en su caso aprobación de la excusa planteada por el magistrado presidente mediante oficio 40-2021 para conocer del recurso de reclamación 76-2020 por considerar que se encuentra en la hipótesis de impedimento prevista en el artículo 116, fracción segunda de nuestro Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, y en ese sentido procederíamos, magistrado, a su discusión escuadra. Gracias, señor secretario. Bueno, en atención a las manifestaciones que se contienen en el oficio referido por el secretario, se somete a concesión de este pleno si están de acuerdo en validar la excusa que presento ante este pleno. Si estuvieran de acuerdo, les pediría que levantaran la mano para hacerlo económicamente, de otra manera para votar. Muy bien. En atención a que hay unanimidad de los magistrados presentes, de la totalidad del pleno, se aprueba en esos términos la excusa planteada por su servidor. Serían 4 votos porque yo no votaría precisamente por la excusa, pero adelante. Proseguimos, señor secretario. Presidente, continuando con el orden del día, toca el turno para analizar los proyectos de resolución de los recursos de reclamación. Como primer punto, el relativo a la reformulación del recurso de reclamación 55-2020. En este punto, magistrado, me permito compartir la pantalla para que vayamos siguiendo la información relativa a los puntos. Adelante. Me parece que el magistrado desea hacer los saludos. Magistrado Fernando Gama, ¿le escuchamos? ¿Cómo podría ser el voto? En este caso, ser posible que daran 2 votos a favor y 2 en contra. En el caso de estudio de este asunto y los consecuentes, en caso de que exista otra excusa por parte de uno de los magistrados, tendríamos 4 magistrados para votar, el cual podría dividir el voto de 2 a 2. Creo que tendríamos que ver la forma de que se usara otro magistrado para que puedan hacer 3 votos. A ver, ¿está hablando del tema de donde me excuso, de ese asunto? Este asunto y en general cualquier otro asunto en el que algún magistrado tenga que llevar a cabo una excusa. Bueno, ahí, magistrada Valencia, ¿algo quería decir?
Perdón, presidente, para sanear, es interesante el planteamiento del magistrado Fernando. Entiendo que es en relación con la excusa que aprobamos. Entendí que aprobamos la excusa de usted, Sí. pero es para solo un expediente, porque nos circularon un oficio y nos especificó cuál recurso que viene más adelante. Y ahorita lo que nos comenta el magistrado Fernando, ¿sería en relación con eso? O porque el que estamos presentando entiendo que es una reformulación de parte de mi ponencia. Sí, o sea, a ver, es que creo que se está empezando a confundir un poquito el tema. Creo que lo Sí, que el magistrado está planteando es una especie de supuesto en donde no para el 55, que es el que vamos a discutir ahorita, porque en ese no hay ninguna excusa, sino para el 76. Cuando se dan estos supuestos de que falta uno de los magistrados, en este caso el presidente, y por cualquier razón es hipotético, creo que el planteamiento que está haciendo el magistrado Gama, y hubiese una votación empatada con 2 votos, ¿no? Correcto. Ese es el caso. Magistrado Sánchez Urrutia. Es correcto, magistrado presidente. Esa es la hipótesis. ¿Qué pasa si da una votación 2-2? A ver, mi punto de vista, con independencia del supuesto que sería poco probable, pero normalmente quien preside, en este caso el presidente, tiene ante un empate, entiendo que un voto de calidad. Ese voto de calidad permitiría que en el caso de hipotético que quien está conduciendo la sesión fuese el magistrado Sánchez Urrutia, esa calidad por el hecho de presidir también la tendría, de manera que no habría un empate para efectos jurídicos, tener ese voto de calidad del presidente en funciones. Esa es mi interpretación jurídica, magistrado Gama. No sé si estén de acuerdo los demás magistrados. Magistrado, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, resuelto. Muy bien, pues proseguimos con el recurso de reclamación. Magistrado Gama, ¿estamos en orden para proseguir con el recurso de reclamación 55? Bueno. Entonces, por favor, secretario, si puede dar cuenta del recurso. Correcto, magistrado. Entonces, continuando con el... Es el 55. Sí. Continuando con el orden del día, toca el turno para la discusión, análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de reclamación. En primer punto, la reformulación relativa a la reclamación 55-2020, proyectada por la magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, que fue interpuesta en su momento en contra del acuerdo del 19 de diciembre de 2019, a través del cual la segunda sala unitaria decretó el sobrecimiento del juicio. Proyecto bajo la ponencia, como ya he dicho, de la magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz. Gracias, señor secretario. Bueno, en este caso es una reformulación del recurso, este proyecto original sobre el recurso de reclamación 55-2020. Magistrados, si están a favor del proyecto, entiendo que la magistrada debe estar en contra, pero levante la mano. La magistrada Mónica, magistrada Valencia, ¿le escuchamos? Gracias, presidente. Con la venia únicamente porque dejé reservado voto particular, estoy votando en contra y reservo mi voto particular. Gracias. Muy bien. En atención a que haya un voto en contra, señor secretario, por favor proceda a recabar los votos en función del orden de las salas y después de presidencia. Procedo a recabar la votación de la reformulación relativa al recurso de reclamación 55-2020. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Con el proyecto. Magistrada Isabel Cecilia González Villaní. A favor. Magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz. En contra. Magistrado Alfredo Cuellar Labate. A favor del proyecto. Señor presidente, le informo que la reformulación planteada por la cuarta sala unitaria a través de la magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor, con el voto en contra de la magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz y los votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez,
magistrada Isabel Cecilia González Lení y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto particular relativo al proyecto inicial que presentó en su momento la magistrada ponente en el asunto que nos ocupa. Es cuanto, presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en esos términos, se aprueba el recurso de reclamación 55 de 2020 con 4 votos de los magistrados, 1 en contra por la magistrada Mónica Valencia, quien emitirá el voto particular. Se aprueban esos términos. Procedemos, señor secretario. Presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 6-2021, que fue interpuesto en contra del acuerdo de 30 de octubre del 2019 y por el que la cuarta sala unitaria determinó tener por contestada la demanda por parte del oficial de tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo. Proyecto bajo la ponencia de la primera sala de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Muchas gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno este proyecto de recurso de reclamación 006 de 2021. Magistrados, si están de acuerdo con el mismo, les pediría que levantaran la mano de otra manera para... No veo, perdónenme, primero el magistrado Gama, tenía un segundo. Ya, ahora sí lo veo. De acuerdo, entonces hay unanimidad, se aprueba de manera económica en esos términos el recurso de reclamación 006/2021. Proseguimos, señor secretario. Presidente, toca el turno para la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 12/2021, que fue interpuesto contra el acuerdo de 31 de agosto del 2020 por el que la primera sala unitaria determinó tener como autoridad demandada a la persona moral Grúas del Carmen S.A.S.B., toda vez que el acto que se le impugnaba no se ajustaba a ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 187 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, proyecto bajo la ponencia de la cuarta sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por extemporáneo el acuerdo recurrido. Gracias, señor secretario. Se somete a concesión de este pleno este recurso previamente circulado. Magistrados estarían de acuerdo con el proyecto. Les pediría que levantaran la mano si es así. Muy bien. Se aprueba económicamente por unanimidad de votos el recurso de reclamación 12/2021. Seguimos, señor secretario. Continuando, presidente, toca el turno para el análisis y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 75/2020, que ha sido interpuesto en contra del acuerdo de 21 de octubre del 2020 y por el que la cuarta sala unitaria desechó la contestación de la demanda de la autoridad demandada, proyecto bajo la ponencia de la segunda sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Muchas gracias, señor secretario. También se somete de igual forma a consideración de este pleno el recurso. Magistrados estarían de acuerdo con el proyecto sometido a su consideración. Si es así, por favor, levanten la mano. Magistrado Gama. De acuerdo. Hay unanimidad, entonces económicamente también se aprueba el recurso de reclamación 075/2020. Proseguimos, señor secretario, por favor. Presidente, toca el turno para la discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 78/2020, interpuesto contra el acuerdo de 5 de noviembre de 2019 y por el que la cuarta sala unitaria admitió la contestación de demanda, proyecto bajo la contestación de la tercera sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Gracias, señor secretario. Magistrados están de acuerdo con el proyecto circulado. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano. Muy bien, también se aprueba económicamente en esos términos el recurso de reclamación 078/2020 por unanimidad. Proseguimos, señor secretario. Dando continuidad, presidente, corresponde la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 1/2021, interpuesto contra el acuerdo de 5 de noviembre del 2020, y por el que la cuarta sala unitaria admitió la contestación de la demanda formulada, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Juan. Gracias, señor secretario. Magistrados, también se pone a su consideración. Si están de acuerdo, les pido que levantaran la mano. También por unanimidad se aprueba en esos términos el recurso de reclamación 001/2021. Proseguimos, señor secretario.
Corresponde la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 2-2021, interpuesto en contra del acuerdo de 23 de septiembre de 2020, a través del cual la cuarta sala unitaria negó la suspensión provisional, proyecto bajo la ponencia de la primera sala unitaria de ese tribunal, y en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Bueno. Gracias, señor secretario. ¿Algún comentario? Si están de acuerdo con el proyecto, yo nada más tendría una sugerencia respetuosa. Me parece que en el resolutivo, donde confirma, me parece que se debería decir que es improcedente por extemporáneo. Esto sería nada más la única sugerencia que haría al proyecto, si está de acuerdo la magistrada. Correcto, magistrado. Así lo hacemos. Muy bien. Gracias, magistrado. Entonces les pediría que levanten la mano si están de acuerdo con el proyecto para votarlo económicamente. Muy bien. Se aprueba por unanimidad este proyecto con esa adecuación. Proseguimos, señor secretario. Toca turno, señor presidente, para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 74-2020, interpuesto en contra del acuerdo de 2 de octubre del 2020 y por el que la tercera sala unitaria determinó negar la suspensión provisional solicitada. Proyecto bajo la ponencia de la primera sala unitaria de ese tribunal y que en sus puntos resolutivos modifica el acuerdo recurrido. Bueno. Muy bien. Magistrados, está a su consideración este proyecto. Ahora, si tienen algún comentario, yo también tendría aquí, magistrado, Sánchez Urrutia, nada más creo que es el artículo que procede, es el 171, ¿no? Por cuanto al término, que son los 5 días, es nada más ese ajuste. Creo que se invoca el 168, entonces nada más ajustar al artículo 171. Claro que sí, magistrado presidente, con gusto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Magistrada González. No sé si escuché bien al secretario general cuando dio lectura a los puntos resolutivos, dijo se modifica o se queda sin materia, porque yo escuché se modifica y el punto resolutivo es se queda sin materia. Nada más si me pueden confirmar. Es sin materia. Hago la precisión, magistrada. El sentido del proyecto declara sin materia el recurso interpuesto. ¿Es cuánto? Sí. Magistrados, si están de acuerdo, les pediría que levanten la mano también para aprobarlo de manera económica. Magistrada Mónica Bien. Se aprueba por unanimidad de manera económica el proyecto de recurso de reclamación 074-2020. Proseguimos, señor secretario. Señor presidente, toca el turno para el recurso de reclamación 76-2020, en el que al inicio de este apartado del orden del día se aprobó la excusa planteada por usted para conocer del siguiente asunto, por lo cual procedería su salida momentánea de la discusión de este asunto que nos ocupa para continuar posteriormente. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. En atención precisamente a la excusa que ya fue aprobada por el Pleno en este momento, en atención a los acuerdos que hemos ya señalado, el magistrado Antonio Sánchez Urrutia sería quien provisionalmente presidiría para la discusión de este asunto. Yo en este momento me desconecto, les pediría al secretario que una vez que se termine la discusión me llamen para volver a conectar. Magistrado, está a su consideración, ya la presidí esta discusión. Gracias, magistrado presidente. Señor secretario, continuemos con el punto del orden del día, por favor. Correcto, magistrado. Continuando con el orden del día, corresponde la aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 76-2020, interpuesto contra el acuerdo del 30 de octubre de 2019, y por el que la cuarta sala unitaria tuvo por contestada la ampliación de demanda y por exhibidas las pruebas ofrecidas. Proyecto bajo la ponencia de la primera sala unitaria de ese tribunal y que en sus puntos resolutivos modifica el acuerdo recurrido. Gracias, señor secretario. Se pone a su consideración, señores magistrados, si tuvieran alguna observación con el proyecto. Bueno, siendo así, entonces les pido de favor si puedan levantar la mano para votar. Señor secretario, dé cuenta de esto y continuemos con la sesión, por favor.
Claro que sí, magistrado. Doy cuenta de que por votación unánime ha sido aprobado el recurso de reclamación 76-2020, en el cual planteó excusa el magistrado presidente Alfredo Cuellar Labarte, y en consecuencia, una vez discutido y votado el asunto de referencia, pudiera reintegrarse a nuestra sesión. Gracias, señor secretario. Veremos entonces al presidente. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Sánchez Urrutia. Muy bien, continuamos, señor secretario, con el siguiente asunto. Presidente, corresponde la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 79-2020, interpuesto contra el acuerdo de 28 de octubre de 2020, por el que la Cuarta Sala Unitaria tuvo por precluido el derecho para formular la contestación de la demanda por parte del Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo. Proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos Es nada más ajustar esa. Procedente el recurso interpuesto. Magistrado, se somete a su consideración este recurso circulado. Si están de acuerdo, les pediría que levantaran la mano, si hay alguna observación. Ok, hay unanimidad, entonces se aprueba por unanimidad este recurso de reclamación 79 de 2020. Gracias. Proseguimos, señor secretario. Toca el turno entonces, magistrado, para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 80-2020, interpuesto contra el acuerdo del 9 de noviembre del 2020 y por el que la Cuarta Sala Unitaria decretó el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo. Proyecto bajo la ponencia de la Segunda Sala Unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. Juan. Muy bien, se somete a consideración de este pleno el proyecto del recurso de reclamación 80-2020. ¿Algún comentario? Si no es así, para que por favor se vote. Entonces se aprueba por unanimidad también económicamente el recurso de reclamación 80-2020. Proseguimos, señor secretario. Continuamos, señor presidente, con la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 3-2021, interpuesto contra el acuerdo de 22 de enero del 2020, y por el que la Cuarta Sala Unitaria desechó la demanda interpuesta. Proyecto bajo la ponencia de la Segunda Sala Unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Juan. Gracias, señor secretario. Magistrados, se somete a su consideración este recurso de reclamación 003-2021. ¿Están de acuerdo con el mismo? Por favor, levanten la mano. Muy bien, se aprueba también el recurso de reclamación 003-2021, diagonal 2021, por unanimidad. Proseguimos, señor secretario. Presidente, toca el turno entonces para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 4-2021, que fue interpuesto en contra del acuerdo de 28 de enero del 2020 y por el que la Cuarta Sala Unitaria desechó por notoriamente improcedente la demanda interpuesta. Proyecto bajo la ponencia de la Tercera Sala Unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, ¿alguna consideración? Si no, para votarlo en los mismos términos que hemos hecho económicamente. Levanten la mano si es así. Todos están de acuerdo. Por unanimidad, entonces, de votos, se aprueba el recurso de reclamación 4/2021. Proseguimos, señor secretario. Presidente, continuando con el orden del día, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 5-2021, interpuesto contra el acuerdo de 1 de diciembre del 2020, y por el cual la Cuarta Sala Unitaria desecha por notoriamente improcedente la demanda interpuesta. Proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. Juan. Gracias, señor secretario. Magistrados, si están de acuerdo con el proyecto, ya no está de acuerdo la magistrada Valencia. Le escuchamos, magistrada Valencia, las razones, o magistrado Gama también. ¿No está de acuerdo? Quiero hacer solamente una observación, presidente, de favor, en el momento en que me dé la palabra. Gracias. Primero, entonces, magistrada Mónica tiene el uso de la voz para manifestar lo que usted considere. Gracias, presidente. Con la venia, yo estoy votando en contra y formularé voto particular. Sí quisiera yo rescatar algo muy particular del proyecto que usted somete a consideración de la mayoría. En principio,
este criterio ya ha sido sostenido en alguna otra ocasión, entonces sí me ha llamado mucho la atención si hay un cambio de criterio por este honorable pleno en relación con el derecho de petición. En términos generales, no fue el criterio que hemos sostenido como tal en estricto y puro sentido lo que me llevó a determinar, pero sí quiero dejar aclarado que es patente que la parte interesada ha comparecido a juicio bajo el derecho de petición en 2 escritos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo estoy votando en contra y sí me llamó un poquito la atención dicha circunstancia. Por cuanto a la forma de conducirse del litigante, en lo personal no me generó mucho ruido, pero algunas veces se ha sometido, pues, si la manera de conducirse de algún justiciable ha metido algún posible apercibimiento, yo no lo estoy pidiendo, comprendo, la verdad es que en ese sentido respeto mucho a los justiciables y en ese sentido no tengo mayor problema, pero sí, en un auto de admisión, pues sí, no me parece tolerable que se diga con esos, de la manera en que se enuncia en el proyecto, que la suscrita ha favorecido indebidamente a la parte contraria, ¿no? Eso creo que pugna contra nuestro sentido de juridicidad y si bien, bendito sea Dios, yo la verdad tuve la fortuna de ir a una universidad en la cual se nos formó para que el error humano sea reparado, y en lo personal celebro mucho, y lo quiero dejar aquí en la grabación, que nos impugnen. Entiendo que eso es un derecho humano y soy la primera en celebrar una impugnación, ¿no? Lo que yo no podría consentir es que quede en el papel algo así, y en este caso le reitero, yo no pido ni siquiera una medida, pero me llamó la atención que se hiciera una transcripción tan poco prudente, entiendo por el justiciable, no lo digo por usted. Entonces, es en ese sentido. Y en el otro, por el sentido que si es que prevaleciera por un sentido de la mayoría, sí quiero dejar rescatado que entiendo que me deja plenitud de jurisdicción por cuanto al tema de la positiva ficta, que es como lo justipreciaron, entiendo, en el proyecto, para efecto de tomar la decisión que en derecho corresponda. No quisiera yo que sí quisiera que quede claro para que si es así en mi revocación, porque es una revocación, entiendo que está tratando de decirme que voy a fondo del asunto, o en su caso, también para que en todo caso, cuando yo cumpla el acuerdo plenario, pues analizar la figura en los términos que ahora se pretendería, porque la figura tiene requisitos de procedibilidad. Y entonces si advirtiese, como en el caso concreto, un tema de plazo, lo cual también me lleva a la reflexión de una posible inoperancia de los agravios, porque la ley establece 45 días en el ámbito municipal y no los 30 de nuestro código, pues estaría en uno de los 2 actos que viene a poner a consideración bajo derecho de petición de manera no satisfecho, ¿no? Entonces, sería todo lo que yo puedo manifestar y definitivamente estaré señalando un voto particular. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada González Leni. Perdón, en el orden, magistrado Gama y después la magistrada González Leni, con la disculpa. Gracias, presidente. No, con el proyecto, presidente, ya encontré aquí el punto en el que tenía una duda. Muchas gracias. Con el proyecto. Muy bien. Magistrada González Leni. A mí nada más me parece que en la página 23 del proyecto, donde se hace el análisis de la motivación por la que se considera si es competente la sala instructora para conocer del asunto, se hace referencia a las figuras jurídicas fictas, la negativa o la positiva, que están reguladas o previstas en el artículo 187. Sin embargo, bueno, en las fracciones, permítame, déjenme abrir mi código. En las fracciones están la fracción 13 y la fracción 14 por cuanto a la negativa y afirmativamente. Sin embargo, considero que en este supuesto no encuadra ninguna de esas hipótesis y entiendo que el análisis del proyecto viene encaminado a exponer las distintas figuras que se pueden generar derivadas del silencio de la autoridad ante las solicitudes de un particular. En el caso específico de la negativa y positiva, para que éstas nazcan a la vida jurídica se requiere que de manera expresa, así lo prevea la legislación
¿Por qué? Porque existen, nacen, y tan es así que nos tenemos que pronunciar al respecto de su nulidad o validez en sentencia definitiva. En este supuesto considero que estamos solamente ante la falta de contestación de la autoridad, que es una facultad que tenemos en términos del 187 fracción cuarta, la falta de contestación de las autoridades, que esta, pues sí tenemos la facultad nosotros para conocer. Si así viene, yo entiendo que el proyecto no lo especifica de manera clara. Si es así, me disculpo, si no, pediría solamente que se adecuara a que específicamente por cuanto a la competencia de la sala instructora es por cuanto a la fracción cuarta del 187. ¿Es cuánto, presidente? De acuerdo. Ay, perdón. Magistrada Mónica. Gracias, con la venia, presidente. Dado que es de mi sala, solamente reitero, en sentido de cambio de criterio yo no tendría mayor inconveniente, no por este asunto definitivamente, pero en un análisis muy minucioso de todas nuestras fracciones, la fracción cuarta, que es la que se invoca dentro de los agravios, hemos tenido criterio, ya reitero, para muestra un botón en el recurso 67-2018, cuando se ha invocado el artículo 8º constitucional, es que se ha dado esta situación. Entonces, reitero, no tengo algún conflicto en ese sentido. Lo que sí quiero que quede claro es que cuando presenta la demanda el justiciable, lo hace a la luz del artículo 8º constitucional en su derecho de petición. Entonces, ahí la circunstancia específica por la cual la suscrita determinó el desechamiento, pero sí, en todo caso, pues, ya tomaré la decisión correspondiente, ciñéndome, reitero, si es competente por fracción cuarta, pues incluso para que adecue mis criterios, porque pues es patente que pudiera haber habido una nueva reflexión, y es muy válido, ¿no? Eso reitero, qué bueno, y celebro el recurso, pero sí quisiera yo que quede patentizado así, porque si no, pues entonces en algunos casos viene con un derecho de petición, desechamos, y en otros viene con un derecho de petición y decimos se encuadra en la fracción cuarta del 187, y también entiendo que es caso por caso, porque es como lo pidan, ¿no? Es que piden y cómo lo piden, pero yo no quisiera incurrir en alguna incongruencia, y esa es la razón, y sí lo quiero dejar claro, ¿no? Tengo aquí el expediente a la vista, entonces les puedo leer con toda precisión en la solicitud en donde se invoca este artículo 8º. Ahora sí, la finalidad es reencauzarlo por el tema de ¿qué es lo que plantea el proyecto? Que sí se actualiza porque es lo que el justiciable en agravios plantea, pues no tendría ningún problema en analizar los elementos de los requisitos de procedibilidad para una positiva ficta, una afirmativa y negativa, ¿no? En ese sentido, no dude que haré el análisis. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, magistrada. A ver, voy a explicar un poco el alcance del proyecto, a ver si puedo hacerlo y serlo suficientemente claro. Yo de principio, magistrada Valencia, difiero. No es que sea un nuevo criterio que me desdiga o que el planteamiento sea parte de un criterio que hemos sostenido previamente, pero sí coincido en que se tiene que analizar caso por caso, ¿no? En atención a lo que pues, es la tendencia interpretativa ahora. Aquí en este caso concreto hay un planteamiento que se hace en ejecución de una sentencia ya dictada, ya todo se terminó, y él simplemente, el particular viene a solicitarle a la autoridad municipal que le diga cuánto, si es que debe algo del impuesto predial y cuánto es. Esa es una petición que para mí no se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo, sino en forma de juicio. En atención a ello, sí parece raro, no lo dice igual el código la ley federal no lo establece igual, no hay un derecho de petición en la ley federal, no hay analogías que nos permitan decidir, y déjenme tratar de profundizar un poco más. Normalmente, por lo menos en la práctica profesional, yo cuando planteaba un tema de derecho de petición como es una transgresión directa a un artículo del 8º constitucional, realmente en vía de amparo se discute esto. El problema, o más bien el asunto interesante acá, es que realmente es una petición la que hace, no viene de un procedimiento, es una petición independiente. Y esta petición, al darnos competencia en términos precisamente de la fracción cuarta del artículo 187 al tribunal para el silencio o la falta de contestación,
me parece que es un mecanismo que sí nos permite ser competentes y determinar que no hay contestación. Hago referencia, y aquí la magistrada apuntaba que efectivamente en el proyecto se hace referencia a la positiva y a la negativa ficta. Es una referencia simplemente para identificar en el concepto básico qué es la positiva, qué es la negativa y qué es el derecho de petición. Es más de carácter informativo, ilustrativo que otra cosa. Está muy claro desde mi perspectiva que el proyecto atina o apunta al derecho de petición del 8º constitucional. Entonces, ¿qué es lo curioso de esto? Que pareciera que hay un recurso o un medio de defensa que se tiene que agotar antes de acudir a juicio de amparo. Eso me parece que es un análisis que ya harán, si es que el proyecto se aprueba por la mayoría, que harán los tribunales de control constitucional. Es decir, para mí sí hay facultades, para mí sí hay un derecho de petición transgredido, para mí sí podemos resolverlo, con independencia de que el particular pueda acudir en demanda de amparo por la violación directa al 8º constitucional. Entonces, esta es la parte novedosa de este proyecto. Habrá que ver, insisto, si el Pleno lo aprueba y ver cuál va a ser la consecuencia en la interpretación que haga el Poder Judicial Federal. Esos son mis comentarios al respecto. Un segundo, magistrada, veo levantada. No, es que no veo a los demás magistrados. No sé qué me está pasando. Espérenme un segundo, por favor. Nada más para saber si estoy. A ver, aquí estamos, magistrado presidente. Es que entiendo que el tema ya se había discutido de sobremanera en diversas sesiones. Yo con gusto propongo le paso la carpeta con las jurisprudencias para que pudiera llegar a una aclaración del tema, magistrado presidente, si lo requiere usted. Okay. Magistrada Valencia y luego magistrada González. Con la venia, presidente. Justamente ese es el meollo del asunto, presidente, porque si este honorable pleno ha tomado en diversas ocasiones que a mí me vinculan porque he votado a favor de ese criterio, que en relación con el derecho de petición no hemos sido competentes y ahora en una nueva reflexión, porque le planteo en la demanda que se sometió a mi consideración, la parte actor establece a cabalidad que mediante escrito de fecha tal, presentada ante la autoridad tal, según acuse de recibido en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional, y en donde yo sí puedo coincidir en una nueva reflexión, y en ese sentido es que estaría yo en la inteligencia de que si ese va a ser el camino, porque entiendo que ahorita pues en este ámbito pro persona y si el espíritu ha avanzado de tal manera que tomando en consideración las reformas a la ley de amparo en materia del derecho de petición, en el cual hay un cambio sustancial, pero en materia de amparo, como visión del derecho humano que tenemos, y que nosotros como un tribunal esto encuadra o puede subsumirse en la fracción 4ª del 187, pues entonces yo creo que aquí en este sentido pues es un cambio de criterio, y lo digo con el mayor de los respetos, porque entonces va a existir, sobre todo que llegan recurrentemente, y lo pongo entre paréntesis, pues el tema de que en algunos casos, si viene con el 8º constitucional, pues yo le diga que no soy competente y en el otro le diga que sí, y entonces ya tengo 2 sentencias de pleno, en donde, pues, ¿cuál va a ser el criterio? Y entiendo nuestra labor argumentativa, nuestra labor de interpretación, he entendido perfectamente su proyecto en relación con la ilustración de lo que constituye cada una de las figuras, incluso la argumentación y la contraargumentación en la aplicación de las tesis de jurisprudencia. Entonces, yo lo único que estoy solicitando en este momento para no incurrir en alguna posible imprecisión, si es que la votación mayoritaria, que creo que se ha dado así por ahora, ha sido en el sentido de que cuando un justiciable venga con un derecho de petición, basado en el artículo 8º constitucional, pudiera ser encuadrable en esa fracción, pues yo ya no tengo mayor duda que resolver. Inclusive, le reitero, puedo llegar a sostener válidamente que en una nueva reflexión, en un cambio de criterio, y en todo caso hasta votar pues, favorablemente al proyecto. Pero lo que no puedo, digamos, permanecer muda es en el sentido de que tengo proyectos votados a favor de la propuesta de que el derecho de petición no es recurrible, y en otros diga, pues sí, porque la demanda dice, pero en este sí, porque cabe en la fracción 4ª.
Entonces yo lo único que estoy solicitando es comentarles a los compañeros magistrados, porque yo tengo a la vista el expediente y esa fue una razón, pero de verdad no tengo mayor inconveniente en abrir un poco más la justicia, incluso por el ámbito pro persona que tanto a usted como a mí nos compete por nuestras maestrías de procesal constitucional, pues definitivamente es viable, ¿no? Porque aquí además el juicio concluido al que usted alude es un tema de una persona que se adjudicó a través de un procedimiento en vía civil y que lo que quiere saber es cuánto debe pagar de predial, porque es el adjudicatario, es el nuevo propietario, y entiendo que todo el trámite de tirar la escritura, pues implica el pago de los derechos, impuestos y todo lo demás. Entonces, pues me imagino que el justiciable requiere saber cuánto va a pagar, máxime que se trata de una división de un predio. Entonces, pues sí, en un momento dado entiendo su derecho y reitero, pues como tribunal, si configura o no, pues ya se verá en la otra figura, porque esa es la parte que a mí me confunde. Si estoy bajo la expectativa de una afirmativa ficta, es lo que se hace valer en los agravios y es a lo cual se le da viabilidad, pues entonces tendré yo que analizar y por eso es que estoy poniendo un poquito el énfasis, magistrado presidente, pero desde luego yo ya no intervendré más para no abundar, porque va a ser interminable esto, solamente requiero que se me diga cabalmente para acá va y yo con mucho gusto. Gracias. De nada, ahorita le doy la palabra a la magistrada González Leni. Nada más, magistrada, para efectos también en el 67, este recurso que hace referencia, sí hubo una respuesta de la autoridad. Acá no, esa es la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, eso nada más es como comentario. Magistrada González, le escucho. Nada más para agregar a mi comentario, en este caso, al ser una petición realizada a una autoridad fiscal, jamás puede configurarse una figura ficta positiva. Tiene que ser negativa ficta y entonces ni siquiera estamos en términos de la fracción cuarta, sino en la fracción 13, porque al haberse realizado una petición ante una autoridad fiscal en términos de los códigos fiscales o municipales o estatales, según sea el caso, la figura jurídica ficta que se configura es la negativa. Es cuanto, presidente. Gracias. Pues bueno, ya creo que ya se abordó, ya se hicieron comentarios. Si alguien más quisiera hacer un comentario, adelante. Espérenme porque no a todos, magistrados, si están, todos vamos a someter la votación, si les parece bien. Veo que hay diferencia, entonces, señor secretario, por favor, proceda a recabar la votación en orden de las salas y luego de presidencia. Correcto, presidente. Procedo a recabar la votación relativa al recurso de reclamación 5-2021. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor del proyecto. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Con el proyecto. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Con voto concurrente por el cambio de criterio. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación 5-2021 puesto a consideración del Pleno por la presidencia del Tribunal ha sido aprobado por unanimidad de votos, con el voto concurrente de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. ¿Cuándo, presidente? Gracias, señor secretario. Entonces se aprueba por unanimidad, con el voto concurrente de la magistrada Mónica Valencia Díaz, el proyecto del recurso de reclamación 05/2021. Señor secretario, si me permite, vamos a hacer una pausa rápida y ahorita volvemos, nada más para efectos de dar fe de a qué hora estamos suspendiendo, de a qué hora vamos a regresar. Probablemente son 5 minutos. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Ahorita regresamos.
Jesús. Bueno, muy bien. ¿Ya empezamos? Muy bien. Señor secretario, por favor, si puede dar, puede certificar la hora para reanudar la presentación. Correcto, magistrado, para los efectos del acta y para conocimiento del auditorio que nos sigue en redes sociales y en la videograbación, hago constar que siendo las 14 horas con 32 minutos se suspendió momentáneamente la sesión jurisdiccional del 14 de abril del 2021, reanudándose en punto de las 14 horas con 39 minutos del 14 de abril de 2021. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, pues proseguimos con el siguiente punto del orden del día. El secretario, por favor, dé cuenta del siguiente asunto. Sí, y si lo puede compartir en pantalla y si prende su micrófono. Correcto, magistrado, toca el turno entonces para la aprobación del proyecto de reclamación, de resolución del recurso de reclamación 8-2021, interpuesto contra el acuerdo de 23 de septiembre del 2020, por el que la tercera sala unitaria tuvo por admitida la contestación de demanda. Proyecto bajo la ponencia de la segunda sala unitaria de ese tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. ¿Puede compartir la pantalla para que el público en general pueda ver? No se ve la pantalla, perdón. Me parece que la estoy compartiendo. Ok, a ver. ¿Nadie la puede ver, perdón? Yo sí la puedo ver. Ya la estoy viendo. Perfecto, perdónenme. Señor secretario, gracias. Magistrados, pero ya no los veo a ustedes ahora. Denme un segundo, por favor, ya. Magistrados, si están de acuerdo, por favor, les pediría que levantaran la mano. Hay unanimidad, entonces, se aprueba entonces en esos términos el recurso de reclamación 008/2021. Proseguimos, señor secretario. Toca el turno entonces, magistrado, para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 9/2021, que fue interpuesto contra el acuerdo de 28 de octubre del 2020, por el que la tercera sala unitaria tuvo por precluido el derecho para ampliar la demanda, proyecto bajo la ponencia de la segunda sala unitaria de ese tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el acuerdo recurrido. Muy bien. Gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno. Magistrada Valencia, le escuchamos. Gracias, presidente. Voy con voto en contra. Reservo para expresarlo por escrito. Gracias. Al contrario. Entonces, magistrados, en atención a que hay un voto en contra y a reserva de si alguien más quisiera hacer uso de la voz, se somete, señor secretario, por favor, si gusta recabar la votación de este pleno en el orden de la titularidad de las salas y después de presidencia. Procedo, presidente. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Magistrada Isabel Cecilia González Blení. A favor. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. En contra. Reservo voto particular. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Con el proyecto también. Presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 9/2021 puesto a consideración del Pleno por la ponencia de la segunda sala unitaria del Tribunal ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, magistrada Isabel Cecilia González Blení y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto en contra de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Gracias, señor secretario. Se aprueba entonces en estos términos por mayoría de 4 votos a favor, 1 en contra, el recurso de reclamación 009/2021. Proseguimos, señor secretario. Presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 77/2020 que fue interpuesto contra el acuerdo de 5 de octubre del 2020, por el que la cuarta sala unitaria desechó la demanda por improcedente.
Proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirma el acuerdo recurrido. Bueno. Gracias, señor secretario. Magistrados, si están de acuerdo con el proyecto, les pediría que levantaran la mano. Todos están de acuerdo, muy bien. Entonces, por unanimidad y de manera económica, se aprueba el recurso de reclamación 077/2020. Señor secretario. Continuando con el orden del día, presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 7/2021, que fue interpuesto contra el acuerdo de 3 de noviembre del 2020, por el que la tercera sala unitaria desechó por notoriamente improcedente la demanda presentada. Proyecto bajo la ponencia de la cuarta sala unitaria del tribunal y que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. Muy bien, gracias, señor secretario. Magistrados, ¿estarían de acuerdo todos con el proyecto? Magistrada Mónica Valencia, ¿está de acuerdo con el proyecto? Muy bien. Entonces, económicamente se aprueba por unanimidad el proyecto de recurso de reclamación 0. Perdón, Fernando. Alfredo, gracias, presidente. Lo que pasa es que al parecer no aparezco, bueno, creo que no aparezco en su monitor. Ya aparece, ya lo veo. ¿Ya? Es Okay. que, ya. Yo estoy con el proyecto, solo quiero hacer una observación. ¿De acuerdo? ¿Me escucha? Sí, sí. Okay. Estoy con el proyecto, sin embargo, creo que se debe dejar con libertad de jurisdicción a la sala de origen a fin de observar si el juicio, en el juicio se actualiza o no diversa causal de improcedencia para saber si la presentación de la demanda fue oportuna o no. Creo que no se hace esa aclaración. 7. Magistrada Valencia, ¿le escuchamos? Con la venia, presidente, tomo el comentario del magistrado Fernando y si mis compañeros no tienen inconveniente, en el engrose dejaría salvo las facultades de la magistrada instructora para que con plenitud todo lo ajeno al tema del recurso ella tenga la oportunidad de resolver. Muy bien. Pues si están de acuerdo entonces con esa modificación al proyecto, se aprobaría por unanimidad en esos términos el recurso de reclamación 007/2021, es decir, no se modifica el sentido de la votación, simplemente con ese ajuste. Ya lo habíamos aprobado, entonces proseguimos con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Correcto, magistrado. Procedemos con el punto que ahora es el 6 de la orden del día, en atención al ajuste que sufrió al inicio de nuestra sesión, y corresponde al análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de reclamación derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El primer punto en este apartado, el correspondiente al LGRA 7/2020, interpuesto contra el acuerdo de 21 de septiembre del 2020, por el que la Dirección de Sustanciación y de Resolución del órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de la resolución del recurso de reclamación LGRA 16/2019, en el que se tuvieron por no admitidas la totalidad de las pruebas testimoniales ofrecidas, proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿están de acuerdo con el proyecto? Si están de acuerdo, no. La magistrada Valencia no está de acuerdo. Los demás, si están de acuerdo, les pediría que levanten la mano. Magistrada, ¿quiere comentar algo o simplemente emitiría su voto en contra? No, magistrado, es por la congruencia. Yo traigo un criterio específico que esperemos pronto nuestros colegiados definan por el tema, es una falta calificada de no grave y hay una tesis que yo he estado... esa es la razón de tanto voto particular en la materia, y me traumó, porque la verdad iba a favor, que vi la falta, me traumó. Pero bueno, es voto particular, magistrado. Ok, muy bien. Entonces, señor secretario, en atención al posicionamiento de la magistrada, le pediría que tomara la votación en función del orden de la titularidad de las salas y luego presidencia. Adelante. Correcto, señor presidente. Procedo a recabar la votación relativa al proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA 7/2020. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Con el proyecto.
Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica Los Ángeles Valencia Díaz. En contra con voto particular. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Con el proyecto también. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA 7-2020 que puso a consideración del Pleno la presidencia del tribunal ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, magistrada Isabel Cecilia González Glení y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto en contra de la magistrada Mónica Valencia Díaz, quien formula voto particular en el caso concreto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces se aprueban en esos términos el recurso de reclamación vinculado con la Ley General de Responsabilidades Administrativas 007/2020 por mayoría de 4 votos a favor, 1 en contra. Entonces, señor secretario. Continuando con el orden del día, presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA 1-2021, interpuesto contra el acuerdo de 27 de octubre del 2020, por el que la Dirección de Sustanciación de la Contraloría Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, admitieron las pruebas ofrecidas por la autoridad investigadora y se negó el sobreseimiento de la causa. Proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos confirman el acuerdo recurrido. ¿Es cuánto? Es la ponencia, nada más una precisión, señor secretario, la ponencia me parece que es de la magistrada Valencia. Es correcto, presidente, hago la precisión. La ponencia corresponde a la magistrada Mónica Valencia de la cuarta sala unitaria. Una disculpa. Correcto. En atención a ello, con esta precisión, magistrados, está a su consideración. Si están de acuerdo con el proyecto, les pedía que levantaran la mano. Magistrado Gama, no le veo la mano. Ok, muy bien. Por unanimidad, entonces, de manera económica, se aprueba el proyecto. No está de acuerdo alguien. Espérenme. Magistrada Mónica. Perdón, magistrado, voy a decir algo que puede parecer absurdo. Me he ceñido porque ya tenemos un precedente en las mismas condiciones y para no obstaculizar envié mi voto particular. Es la tesis que he referido donde ya recurrentemente, pero pues se me hace un poco ocioso detener la justicia. Sí lo planteé en el cuerpo del proyecto porque pues ya teníamos precedente en cuanto a la manera de justipreciar. De hecho, es prácticamente el mismo escrito que ya tuvimos en otra sesión y ya no quisiera aclarar eso. Voy con voto particular que ya he presentado incluso a consideración de ustedes, pero no es que esté en contra de mi sentencia como la presenté, sino en cuanto al fondo podría aclarar el tema. Con la venia, presidente. Gracias. A ver, entonces, nada más para que quede claro, para quienes nos siguen, la votación, al final, si bien es el proyecto de la magistrada, ella misma emite un voto particular que inserta al contenido del proyecto, porque sabe que la mayoría más o menos ya coincide en ese criterio. Entonces, técnicamente, para efectos de la sesión, es un voto en contra. Entonces, le pedía al secretario, si está de acuerdo magistrada, le pedía al secretario que recabara de manera ordenada en función de las salas y después de presidencia para que quede expuesto su voto en contra en este proyecto. ¿Ok? Señor secretario, por favor, prosiga. No, con la votación donde se pueda advertir, en este caso particular, que la magistrada Mónica Valencia Díaz está en contra en este proyecto. Correcto, magistrado. Procedo a recabar la votación correspondiente para dejar constancia del voto en contra de la magistrada Mónica. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. A favor. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. A favor. Magistrada Isabel Cecilia González Glení. A favor. Magistrada Mónica Valencia Díaz. En contra del sentido del proyecto y formulo voto particular. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de reclamación LGRA 1-2021, que ha puesto a consideración del Pleno la propia cuarta sala unitaria del Tribunal de Justicia del Ministerio del Estado de Quintana Roo, ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor, uno de los magistrados Antonio Sánchez Urrutia, magistrado Fernando Gama Rodríguez, magistrada Isabel González Glení y magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con el voto en contra de la magistrada ponente Mónica Valencia Díaz, quien ya ha formulado el voto particular y se encuentra inserto en el proyecto correspondiente para el engrose posterior. Es cuando, presidente. Gracias, señor secretario. Entonces queda aprobado en esos términos por mayoría de 4 votos a favor, 1 en contra.
el recurso de reclamación vinculado con la Ley General de Responsabilidades Administrativas 001/2028. Proseguimos, señor secretario. Presidente, continuando con el orden del día, pasaríamos al punto 7, insisto, derivado del ajuste que tuvo la orden del día, correspondiente a los recursos de revisión. En primer término, el correspondiente a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 17/2020, interpuesto contra la sentencia definitiva de 14 de septiembre del 2020, por el que la segunda sala unitaria declaró la nulidad de la resolución impugnada. Proyecto bajo la ponencia de la primera sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente el recurso interpuesto. Gracias, señor secretario. Magistrados, si están de acuerdo con el proyecto, les pediría que levantaran la mano. Si hay alguien que no esté de acuerdo, voy a poner atención para ver. Ok, muy bien. Entonces estamos todos de acuerdo. Se aprueba por unanimidad, económicamente, el recurso de revisión 017/2020. Proseguimos, señor secretario. Presidente, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 18/2020 interpuesto contra la sentencia definitiva de 4 de septiembre del 2020, por el que la segunda sala unitaria declaró la nulidad lisa y llana. Proyecto bajo la ponencia de la tercera sala unitaria de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por el procedente el recurso interpuesto de espanto. Claro, señor secretario, se somete a consideración de este pleno el recurso de revisión 18/2020. Magistrados, si están de acuerdo, les pediría que levantaran la mano. De otra forma, el magistrado Gama y el magistrado Sánchez Urrutia. Correcto. Por unanimidad se aprueba económicamente el recurso de revisión 018/2020. Proseguimos, señor secretario. Correcto, presidente. Toca el turno para el siguiente punto de nuestro orden del día, en este caso sería el 8, relativo a la aclaración de sentencia promovida en los autos del recurso de reclamación LGRA 1/2020 y sus acumulados 1/2019 y sus acumulados 2 y 3 del mismo año. Proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos desecha por improcedente la aclaración planteada. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto. Magistrados, si están de acuerdo, les pediría que levantaran la mano. Correcto. Entonces, por unanimidad, de manera económica, se aprueba la aclaración de sentencia en el expediente LGRA 001/2019. Proseguimos, señor secretario. Presidente, hemos llegado al apartado de los recursos de apelación, específicamente el relativo al recurso de apelación 1/2020, interpuesto contra la resolución de 11 de septiembre de 2020, por el que la segunda sala unitaria decretó la absolución de los servidores públicos por las faltas graves en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Proyecto bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y que en sus puntos resolutivos revoca el acuerdo recurrido. Gracias, señor secretario. Se somete a consideración de este pleno el proyecto. Magistrados, si están de acuerdo con el mismo, levanten la mano. Si hay alguien que no estuviera de acuerdo, para que lo manifieste. ¿Están de acuerdo todos con el proyecto? No. Magistrado Gama. A ver, también la magistrada Isabel. No sé quién quiere hablar. ¿Quieren hablar? O sea, hacer uso de la voz. Magistrada González, la escuchamos. ¿No? Pensé que iba a hablar primero el magistrado Gama. Yo tengo voto concurrente. No sé quién quiere que hable primero. Magistrado Gama, ¿quiere hacer uso de la voz para expresar? No sé. Gracias, presidente. En efecto, yo estaría en contra del proyecto, emitiendo un voto particular. Pues desde la perspectiva y estudiando el proyecto, creo que en el proyecto se soslaya el análisis de los requisitos procesales, entre ellos el relativo al cumplimiento a la procedencia del recurso de apelación, puesto que se advierte que la autoridad recurrente no se encuentra legitimada para impugnar la sentencia por conducto de dicha figura, es decir, la apelación. Y es por ello de que de conformidad con el artículo 215 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, el recurso de apelación precisa que solo podrá interponerse por los responsables
es decir, los servidores públicos y particulares a quienes se les reprocha la conducta contundente, o en su caso por los terceros, es decir, de los que se encuentra la denunciante o aquellos a quienes les puede afectar pues dicha resolución. Y es por ello que se presume que en el proyecto se pasa por alto que las autoridades tienen algún alcance en el recurso de revisión. Y es por ello, magistrado, que yo estaría emitiendo pues un voto particular. Muy bien. Gracias, magistrado. Magistrada González, ¿algo que quiera comentar? Si no, para que yo también pueda hacer algún comentario. Yo nada más quería comentar, tenía voto concurrente por cuanto a los alcances que se le está dando como sentido a la resolución. Me parece que si aquí vamos nosotros a resolver el que debe de ser sancionada la servidora pública, deberíamos de, y bueno, así como no hay dos personas, ¿no? Hay dos servidores públicos. Aquí me parece que nos hace falta motivar la sanción por cuanto a la falta que cometen. El asunto me parece delicado por cuanto a lo que se describe en los hechos de la denuncia que genera este procedimiento de responsabilidad que concluye en una sanción o no ante nosotros, ahora como pleno en esta apelación. Y me parece que si vamos a emitir una sentencia en donde revocamos la que emite la segunda sala por cuanto a no considerar responsables a estos servidores públicos, y nosotros vamos a votar a favor de que sí, y que en términos del resolutivo tercero deban ser sancionados porque se determina una responsabilidad, me parece que al proyecto le hace falta la motivación completa de cada una de las faltas que cometen y el por qué la determinación de la sanción a cada uno de ellos, o en su defecto, regresar la sentencia a la sala origen a efecto de que vuelva a emitir una sentencia tomando en consideración lo analizado en el proyecto. Si me pregunta cuál es mi opinión, me parece que lo deberíamos de resolver de una vez aquí, porque si no es seguir dando vueltas al asunto. Me parece que el proyecto quedó corto por cuanto a la motivación de la sanción que se debe de determinar en perjuicio de estos servidores públicos. Este asunto, por cuanto a los hechos que se relatan, es delicado porque entiendo pretenden obligar a una persona a irse a realizar una prueba de embarazo y utilizan vehículos de una dependencia, y bueno, en ese sentido es que se determinan las faltas que se presumen se cometieron, pero el asunto por sí me parece bastante delicado y considero que aquí hasta pudieran ser constitutivos de algún delito. Entonces, en ese sentido me parece que si vamos nosotros a determinar la responsabilidad, tenemos que motivar de manera debida la sanción que se debe de imponer a estos servidores públicos por cuanto a las faltas que cada uno de ellos haya cometido. Es cuanto, presidente. Gracias. Magistrada Mónica. Con la venia, presidente y compañeros, yo coincido con la apreciación del magistrado Fernando Gama por cuanto a la parte que ha venido a presentar el escrito de apelación, y me parece que en un momento dado lo aplicable es lo previsto tanto en el 215 como en el 217 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es en ese sentido que considero que es adecuada la apreciación del magistrado. Me parece que hay una improcedencia. Independientemente de ello, tomando en cuenta que creo que es la primera apelación en la materia y porque muy interesante la apreciación que formula la magistrada Isabel, ya en relación con lo que vendría a ser el fondo, me parece que no prevé la ley el reenvío. Al no prever el reenvío, porque incluso la dinámica de la ley establece que, bueno, pasada la etapa de la procedencia, en la temporalidad, etcétera, estos requisitos, se estudiarán los agravios, y al no existir esta figura consignada, reasumimos plenitud. Y al reasumir plenitud, me parece que pues el tribunal tendría que tomar la decisión ya de fondo en el sentido de lo que es materia del recurso, ¿no? Entonces, a mí me parece que no existe la posibilidad de que
enviáramos al magistrado instructor para que él reasumiera la jurisdicción y como que reencauzara. A mí la ley general no me da en este recurso en particular esa dinámica. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado Sánchez Urrutia. Yo coincido con lo que expuesto por el magistrado Fernando Gama. Creo que en términos del artículo 172 y 215 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el subdirector de Investigación Administrativa y Responsabilidades de la Contraloría Municipal no está legitimado para interponer el recurso de apelación. En su caso, podría interponerse el recurso de revisión, pero no en términos del artículo 172 de la ley de la materia, pero no así el recurso que nos ocupa. Por ende, estoy en contra de este proyecto. ¿Cuánto, señor presidente? Gracias, magistrado Sánchez Urrutia. Bueno, pues me toca a mí un poco platicarles las razones que me llevan a determinar que sí, para mí existe legitimación de parte de la autoridad investigadora. Si bien es cierto, el magistrado Gama hizo referencia al artículo 215 de la Ley General, hay un artículo que es donde me atoro y precisamente por eso hago un planteamiento como tratando de expandir esta posibilidad, que es el artículo 218. El artículo 218, se los voy a leer textualmente para que se identifique un poco qué es lo que vi yo. Señala que el tribunal, este artículo dice, el tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación atendiendo a su prelación lógica, ¿no? Un poco cómo se debe definir. Y también coincido en que pareciera que solo alcanza por el 215 con el tema de la revisión, no la apelación. Pero estoy leyéndoles el apartado que establece específicamente el recurso de apelación. Y al hablar de la apelación, dice, el tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo por encima de los de procedimiento y forma. Y luego dice, o que en el caso de que el recurrente sea la autoridad investigadora, pues es decir, es el supuesto las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la responsabilidad de los involucrados. Pareciera que está en un cajón equivocado, es decir, que esto es propio de la revisión y no de la apelación. Pero al estar inserto en este capítulo y buscando un principio de ser lo más exhaustivos posibles, me parece que sí podría haber una legitimación. Hay una tesis que vale la pena igual también identificar, de la 10ª época todavía, ya estamos en la 11ª, pero esta tesis es aislada, pero me parece que es interesante, y dice, es la tesis para efectos del registro digital, es la 2022-675, y dice, interpretación sistemática puede prevalecer incluso sobre lo precisado en las exposiciones de motivos o en los dictámenes emitidos por los órganos legislativos cuando resulte coherente con la voluntad objetiva que subyace a la norma. Bueno, esta tesis, de alguna forma, que también tengo que ser sincero, no la inserté hasta después que estuve revisando el proyecto, y obviamente no podía dejarlos en indefensión, pero esta tesis de alguna forma hace referencia a la posibilidad de que se entienda como un sistema todo. Y a mí me parece que en la exposición de motivos original no se hacía esta distinción. Por esa razón, y al estar en el 218 inserta esta posibilidad, es por la que yo creo que sí está legitimada la autoridad investigadora para poder actuar y apelar. Raro, ¿por qué? Porque la revisión es muy, muy concisa, ¿no? En este caso yo traté de, insisto, expandir ese derecho. Esa es mi opinión y sé que es bastante discutible, muy polémica, pero bueno, es mi opinión, magistrado. Eso es lo que yo quisiera decirles. Magistrado Gama, lo escuchamos. Gracias, presidente. Creo que de imperar el criterio implicaría sentar un precedente en el sentido de que las autoridades de control interno que deseen controvertir en este y otro tipo de resoluciones ya no necesitarían promover entonces el recurso que dispone expresamente el legislador, ni tampoco deberán reunir ninguno de los requisitos indispensables para la admisión, estudio y en su caso resolución de este tipo de medios ordinarios de defensa. Entonces yo creo que debe prevalecer el principio de legalidad y seguridad jurídica, magistrado.
y con ello yo estaría sosteniendo mi voto particular. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, muchas gracias, magistrado. Pues bueno, ya más o menos si hay alguien más que quiera opinar sobre el tema. Creo que magistrada Valencia y luego la magistrada González. Magistrado presidente, creo que este asunto nos merece mucho la pena una reflexión profunda porque pues ha sido patente en el tema de Ley General de Responsabilidad Administrativa las antinomias que prevalecen, ¿no? Y sí me llama la atención, entiendo porque si no sé si fuera viable, si no, pues de otra manera ya emitiré ahorita mi reconsideración después de escucharle a usted, pero el punto es, nuestra ley como espíritu en el 215 nos establece la posibilidad a los responsables que pudiera depararles el perjuicio a los terceros. Y no menciona el legislador a la autoridad investigadora, un tanto quizá en estas dinámicas de las materias administrativas por lo que se refiere a lo que vendría a ser el tema del interés, pero en una posible visión integradora de lo que implica, porque sobre todo este asunto, como bien lo comentó la magistrada, me parece de suyo muy delicado, ¿no? Muy complejo, de hecho. No es cualquier asunto, me parece muy delicado porque de ello depende lo que va a ocurrir. Entonces, a mí me gustaría, si tuviéramos la oportunidad de valorarlo, de investigar un poquito más en cuanto a la antinomia presente. Si no fuera el caso y esto fuera materia de obstáculo, estaría yo adhiriéndome a su propuesta en la inteligencia de que en una interpretación sistémica está autorizada también el tercero. Entonces, pues de alguna manera estos procedimientos son complejos, difíciles, la verdad, y a mí me parece que, pero solamente en cuanto a procedibilidad, quiero aclarar ahorita, porque el otro tema va de suyo, de la mano, en cuanto al alcance de la sentencia. Por eso yo preferiría que retiráramos, valoráramos bien tanto la procedibilidad como si hay reenvío o no hay reenvío y cuál sería en todo caso, para efecto de que esto va a sentar un precedente en lo sucesivo para las demás apelaciones muy probablemente, y vale la pena tomarnos el tiempo de sentar un criterio lo más firme posible. Entonces yo en este caso, de no ser así, me estaría adhiriendo al criterio que usted nos acaba de manejar, me iría también con un voto concurrente como la magistrada Isabel. Ok. Magistrado Sánchez Urrutia, ¿tiene algún comentario? Yo pues pediría que se votara de una vez. El asunto creo que está muy claro y sería más bien tomar una decisión al respecto. Yo también soy de esa idea. Magistrados, en atención precisamente a los comentarios que se han vertido. Magistrada, perdón, González, ¿te escuchamos? Gracias, presidente. Estoy escuchando lo que comentan mis compañeros por cuanto a los argumentos que se exponen con relación a la posible improcedencia del recurso, en función de que existe un recurso de revisión. Y me parece que precisamente por lo que comentan, y ahorita lo comenta la magistrada Mónica, el expediente trae hechos que me parece que son importantes de valorar. Ya fueron valorados por la sala, por la segunda sala, y hubo una determinación de que no hubiera una sanción como tal. Y hay ahorita la instancia para cuestionar esa decisión ante un órgano que es competente, que es el Pleno del Tribunal. Yo sé que en otras ocasiones se ha determinado que no tenemos la facultad de corregir o nosotros poder mejorar esta vía o reconducir esta vía. Pero me parece que aquí el defecto en todo caso es la denominación de la instancia, no la autoridad competente para conocer ni el fondo de lo que se está cuestionando, que es precisamente poner en duda la decisión de una de nuestras salas. Y con todo respeto lo digo, sin tener ninguna intención al respecto, sino solamente exponer que las partes están viniendo ante el Pleno a cuestionar una sentencia que emite un magistrado instructor para sancionar o no a un servidor público, y existe la apelación con esta imprecisión de la Ley General de Responsabilidades por cuanto a lo que establece el 218, que deja ver la posibilidad o cabe la posibilidad de que también la autoridad tenga
cabida a la apelación, pero por otro lado existe el recurso de revisión del que también nosotros somos competentes. Me parece que lo que no podemos dejar es de lado es de revisar la sentencia por un argumento de improcedencia que es válido, respeto la opinión de mis compañeros, pero aquí estamos ante un servidor público o un par de servidores públicos que, según leo, pues lo que se discute que hicieron, pues hasta puede ser constitutivo de delito, y ahorita el dejar sin revisar esta sentencia, pues no me pareciera a mí la respuesta más favorable. Por eso es que mi voto continúa siendo concurrente, pese a los argumentos que señalan mis compañeros. Y en todo caso, entiendo el comentario del magistrado Sánchez Urrutia en el sentido de que se vote de una vez, pero si hay duda al respecto, pues no tiene ningún caso. Si hay duda, obviamente razonada por alguno de mis compañeros que decía que no está listo para emitir un voto, o que quiera o requiera un análisis más profundo porque el asunto lo amerita, y creo que es válido también exponerlo, pues se tome en consideración por parte de usted, presidente, como el cargo que tiene y usted ante este tribunal, y que lo ponga a consideración del resto de los integrantes del Pleno. Es cuanto. Gracias, magistrado Sánchez Urrutia, lo escuchamos. Ahí ya no entendía la magistrada Isabel. ¿La propuesta es que se retire el asunto, magistrada, o se vote de una vez? Yo no tengo ninguna duda respecto de mi voto, pero la petición que hace la magistrada Mónica, o la sugerencia que hace a lo mejor, o no sé si la entendí, a lo mejor yo estoy malinterpretando lo que dijo, de posiblemente retirar el proyecto, pues también es algo que se tiene que poner a consideración de todos. No es un tema debería de votarse. Me queda claro que estamos sesionando, es un asunto que se ha estudiado, pero ha generado un debate que pudo haber también ocasionado alguna duda razonable, y creo que el tema, por lo que yo leí del expediente, pues amerita, magistrado, que se atienda con la delicadeza que requiere, porque estamos hablando de situaciones que, entiendo, además tenemos que sentenciar con perspectiva de género, y eso no son asuntos menores. Entonces, yo no tengo duda respecto a mi voto, pero según lo que yo entendí o advertí de la magistrada Mónica, sugirió la posibilidad de retirar el proyecto, pero ya es válido, y si ella lo está sugiriendo, creo que lo conducente es que se someta a consideración del Pleno la propuesta primero, y en su defecto de no obtener la mayoría, pues entonces se someta a consideración del Pleno lo que cada quien haya tenido hasta este momento. Muy bien. A ver, en atención a la petición, yo creo que sí vamos a hacerlo en esos términos. Lo primero es si este asunto se retira para una valoración o se va a votar en este momento. Magistrados, le pedía al señor secretario que primero advirtiera cuál es la posición de los magistrados sobre si este asunto se va a bajar o se va a discutir. Entonces, más bien, se va a votar, o sea, se va a bajar, y si no se baja, pues evidentemente se vota. Señor secretario. Magistrado, entonces en ese sentido la primera votación sería para determinar si se retira. Exacto, o se va a votar. Procedo, magistrado. Magistrado Antonio Sánchez Urrutia. Yo estoy a favor de que se vote de una vez. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Gracias, secretario. Considero que el proyecto ya se circuló, ya se nos dieron los tiempos para su estudio y análisis. Yo creo que bajarlo, volver a emitir opinión al respecto, pues resultaría un tanto cuanto ocioso, puesto que pues el proyecto, como repito, ya se circuló, ¿no? Y para eso tenemos pues el voto concurrente, el voto particular, o estar a favor del proyecto. Por tal motivo, yo considero que debe de votarse el día de hoy, y yo estaría en contra del proyecto con un voto particular. Magistrada Isabel Cecilia González Lenín. Yo estoy lista para emitir mi voto en esta sesión. Magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Admitiendo el criterio mayoritario para emitir el voto en este momento. Magistrado Alfredo Cuellar Lavarte. Sí, también para votar en este momento. Magistrado, le informo que el resultado de la votación para determinar si el presente asunto relacionado con el recurso de apelación 1-2020
es votado en esta misma sesión o se retira para una adecuación en sus considerandos y resultandos, ha resultado con unanimidad de votos para que sea resuelto en esta propia sesión, magistrado. Gracias, señor secretario. Entonces, en atención a esa decisión unánime, procedemos a recabar la votación de este proyecto de recurso de apelación 001 de 2020 en el orden de la titularidad de las salas y luego de la presidencia. Adelante, secretario. Magistrado Antonio Sáenz Urrutia. En contra del proyecto y en su caso con voto particular. Magistrado Fernando Gama Rodríguez. Estoy en contra del proyecto y haré llegar mi voto particular. ¿Cuánto? Magistrada Isabel Cecilia González de Bení. A favor del proyecto con voto concurrente. Magistrada Mónica Los Ángeles Valencia Díaz. En contra del proyecto con, bueno, pues no con voto particular, pero es que la verdad es que sí quería hacer un estudio porque hay antinomia en el 218 y 221. Entonces, me genera mucho ruido porque te dice sí, te dice no, la autoridad misma puede irse a los dos. Me voy con voto concurrente, sabiamente, ya que no lo determinen allá. Okay. Para sanear, por favor, voy a favor con voto concurrente. Magistrado Alfredo Cuellar Labarte. A favor del proyecto. Pues. Correcto, señor magistrado. Presidente, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución del recurso de apelación 1-2020 puesto a consideración del Pleno por la presidencia de este tribunal ha resultado por 3 votos a favor de los magistrados, de las magistradas Isabel Cecilia González de Bení, magistrada Mónica Los Ángeles Valencia Díaz, quienes formulan voto concurrente, y del magistrado Alfredo Cuellar Labarte, con los votos en contra de los magistrados Antonio Sáenz Urrutia y magistrado Fernando Gama Rodríguez, quienes formulan voto particular en el caso concreto. Magistrado Juan. Muy bien. Gracias, señor secretario. Entonces queda aprobado con 3 votos a favor, 2 de ellos concurrentes y 2 votos en contra, con voto particular, el recurso de apelación 001 de Regional 2020. Proseguimos, señor secretario. Presidente, han sido votados la totalidad de los asuntos a discutir en la presente sesión, de acuerdo al orden del día aprobado, y en consecuencia procedería su clausura, si así lo tienen a bien los magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistrados, no tienen ningún otro tema que tratar, y siendo las 15 horas con 20 minutos del día 14 de abril de 2021, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, magistrados, magistradas, gracias, secretario. Gracias a todos los que nos han seguido. Buenas tardes a todos.